Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado uno de los textos más importantes del Evangelio de Marcos, colocado por el evangelista con mucha precisión en el centro de todo el Evangelio. Se narra el momento en el cual, en Cesarea de Filipo, Jesús interroga a sus discípulos sobre lo que la gente piensa de Él y sobre lo que ellos mismos han ido comprendiendo acerca de su persona. Dice el texto que mientras iban por el camino, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le comentaron que la gente lo relacionaba con los grandes profetas de Israel. En realidad, todos se equivocaban al identificar a Jesús con personajes del pasado. Jesús anunciaba algo absolutamente nuevo. Él mismo es una novedad permanente y continuamente nos conduce a vivir un estilo nuevo de vida, arraigado en el amor y la verdad y abierto a un horizonte infinito de esperanza. Después de oír lo que la gente pensaba de Él, Jesús se dirigió directamente a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús se expone ante sus discípulos. Desea que de sus corazones brote toda la ambigüedad y los malos entendidos que puedan haber sobre su persona. No es fácil someterse a la valoración de los demás. Exige mucha humildad y mucha libertad interior preguntar a otra persona: ¿qué piensas tú de mí? Siempre tenemos temor de preguntar a los demás lo que piensan de nosotros. Sin embargo, Jesús es transparente, no tiene miedo y es sumamente libre. Y sabe que entre Él y sus discípulos no habrá una auténtica relación fundada en la verdad si ellos no saben exactamente quién es Él. Por eso se somete a escuchar su opinión. No teme preguntarles acerca de su persona. Someterse a la valoración de los demás no es nada fácil, porque cuesta aceptar que otros nos digan nuestros errores y exponernos a descubrir que no somos lo que pensamos. Por eso preferimos cerrarnos y no escuchar. Nos molestamos cuando nos hacen ver lo negativo que hay en nosotros y hasta evitamos a las personas que nos pueden decir la verdad. Viviríamos mejor si todos nos interesáramos en saber lo que piensan de nosotros los demás y lo que esperan de nosotros para ayudarles a tener una vida más feliz. Santa Teresa de Jesús recomendaba con estas palabras: juntarnos alguna vez para desengañarnos unos a otros y decirnos en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios. Pues con mucha sabiduría, dice la santa, no hay quien tan bien se conozca a sí mismo como nos conocen los que nos miran. Repito la frase de Santa Teresa. No hay quien tan bien se conozca a sí mismo como nos conocen los que nos miran. Los que nos miran nos conocen muchas veces mejor que nosotros mismos. Los que nos miran nos conocen, por eso es bueno de vez en cuando, en la familia, entre las amistades, en los lugares de trabajo, preguntar como Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué esperas de mí para que tu vida sea mejor? También a nivel social, la convivencia sería más sana si quienes gobiernan
escucharan con interés lo que piensa la gente de ellos, en lugar de imponer con arrogancia su propia visión de las cosas. La convivencia social sería más justa y se aseguraría un desarrollo sostenible de la sociedad si a los ciudadanos se les permitiera expresarse periódicamente con libertad a través de elecciones libres, transparentes y competitivas. Un gobierno que no es fruto de la voluntad popular no es legítimo y solo va a poder sostenerse a través del miedo, la represión y la manipulación de la justicia. Y esto acarrea mucho dolor y mucha pobreza. Por eso también a nivel social y político es importante preguntar, porque hace también mucho bien preguntar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué debo corregir? Jesús no teme escuchar lo que los discípulos le dirán sobre su persona. Por eso les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que Pedro responde, tú eres el Mesías. Su respuesta es perfecta a nivel doctrinal. Jesús no es solo un rabino o un profeta más, sino que es el ungido de Dios, aquel a quien Dios ha enviado al mundo lleno de su espíritu para cumplir sus promesas e instaurar su reino. Después de escuchar la respuesta de Pedro, Jesús impone silencio a sus discípulos y comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sería entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. ¿Por qué este anuncio de este futuro de dolor y de muerte para el Mesías? Jesús no era ingenuo y sabía que desde hacía mucho tiempo Él estaba resultando cada vez más incómodo para el poder político y religioso. Sin embargo, a pesar de los riesgos que corría, Jesús fue fiel a Dios y a su voluntad. Vivió amando a los hombres y buscando su bien hasta entregar su vida para hacer más humana, más sana y más digna la existencia de los demás. Jesús nunca causó daño a nadie, ni siquiera para defenderse de acusaciones injustas. Antes de hacer sufrir a otros, Jesús prefirió ser víctima del sufrimiento injusto. El desenlace final de su vida con la pasión y la cruz fue la consecuencia inevitable de lo que había enseñado y del modo en que se había comportado. Porque en un mundo de mentiras, quien dice la verdad es perseguido y silenciado. En un mundo de injusticias, el justo es repudiado y hasta condenado a muerte. De este modo, la muerte de Jesús entró a formar parte del designio divino, como consecuencia de su obediencia libre y amorosa a la voluntad de Dios, nuestro Padre, que le había pedido amar hasta el extremo. Y Jesús fue fiel a este camino de amor. Pedro no concibe a un Mesías derrotado, que padezca una suerte trágica a manos de las autoridades religiosas y políticas de Jerusalén. Demasiado para Pedro, no lo entiende. Pedro quiere seguir a un Jesús victorioso sobre los enemigos de Israel y lo imagina triunfante en Jerusalén. Y por eso se lleva aparte a Jesús e intenta disuadirlo y hacerlo cambiar de opinión. La reacción de Jesús frente a Pedro es muy fuerte y le dice: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Lo invita a quitarse de su vista, o sea, a quitarse de enfrente. Y mejor, como dice textualmente el texto griego del Evangelio de Marcos, lo invita
a colocarse detrás de él como discípulo, dispuesto a aprender el camino del Maestro. Jesús ve en la lógica de Pedro a Satanás, el enemigo que aparta a los hombres del camino de Dios. Jesús desea cumplir la voluntad del Padre, amando hasta el final, con todas sus consecuencias. Pedro, en cambio, está ilusionado en un camino de victorias y sueña con el éxito y el poder. Al confesar a Jesús como Mesías, Pedro había dicho una gran verdad, pero esta verdad debía ser comprendida no a partir de deseos y ambiciones humanas, y mucho menos en sentido político. Aquella verdad pronunciada por Pedro tampoco había tocado lo más profundo de su vida, porque no basta decir con los labios quién es Jesús. No basta pronunciar su nombre y decir que lo conocemos. Hay que mostrar con la propia vida que lo conocemos, que somos sus discípulos y que vamos detrás de él siguiendo sus pasos. Hay mucha gente que pronuncia el nombre de Dios en vano, como dice el libro del Éxodo en los 10 mandamientos. Pues pronuncian el nombre de Dios, pero con su vida niegan lo que el santo nombre de Dios significa. Dios es el Dios del amor, el Dios que está al lado de los pobres y de las víctimas, el Dios misericordioso y bueno. Hay mucha gente que pronuncia el nombre de Jesús, pero con su vida demuestra que no lo conoce. Jesús es el Mesías crucificado, que eligió un camino que no fue de victorias, sino de olvido de sí mismo y de servicio hasta entregar su propia vida en la cruz. Lo grave es que cuando se deforma el nombre de Dios o de Jesús, luego se distorsiona todo lo demás. Y así hablamos de amor, pero poniéndonos siempre de primero y haciéndole más complicada la existencia de los demás con nuestros egoísmos y ambiciones desmedidas. Hablamos de paz, pero haciendo que los demás vivan en zozobra, imponiéndonos sobre ellos y acallando sus voces de mil modos. Hablamos de hacer justicia, confundiéndola con la venganza y condenando injustamente a quienes resultan incómodos para los propios intereses. Para evitar estas deformaciones, Jesús nos pide hoy lo que le pidió a Pedro aquel día en Cesarea de Filipo, que nos pongamos detrás de él, como discípulos, que ocupemos nuestro sitio para seguir sus pasos y que aprendamos de él cada día, el Mesías crucificado. Este es el único modo de rectificar nuestras deformaciones religiosas, de conocer realmente a Jesús y de volvernos sus discípulos, ponernos detrás y seguir sus pasos cargando la cruz, que es el precio de todo amor auténtico, acogiendo, amando, perdonando y sirviendo como lo hizo él. Iremos conociendo a Jesús a través del humilde esfuerzo por seguir sus pasos cada día, renunciando a nuestras mezquindades y egoísmos y atreviéndonos como él a perder siempre por amor. Amén.